Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Modo Libro, este espacio en el que cada martes nos juntamos a hacer eso que más nos gusta, que es meternos en los entretelones del mundo literario y proponer una lectura en comunidad. A propósito de lo cual, aprovecho para agradecerle a la comunidad de Futurock que está ahí cada vez más fiel, agitando en YouTube. Bueno, aprovecho para decirles que es el momento de poner like, porque después se olvidan de poner like, se quedan hasta el final, comentan ¿y qué pasa con el corazón del bien? Bueno, muchísimas gracias por sumarse cada martes. Hoy tenemos un programazo. Va a estar con nosotros el escritor colombiano Juan Cárdenas. Vamos a estar hablando sobre su novela La ligereza. Y sin más, y no les voy a spoilear todo el contenido del programa, esto es Modo Libro y arranca así. Modo Libro. Un cuarto propio, con escritores sin cassette. Hoy en este capítulo de Modo Libro vamos a estar con el escritor colombiano Juan Cárdenas, pero antes quiero avisarle a la comunidad fiel que quienes comenten aquí abajo en el video de YouTube van a estar participando por el sorteo de un ejemplar de El Farmer del escritorazo argentino Andrés Rivera, esta novela que piensa a Juan Manuel de Rosas en el exilio en Gran Bretaña. Es un premio nacional de literatura, es una pluma de las que ya no quedan y por suerte, bueno, queda porque hay una reimpresión gracias a la gente amiga del Grupo Planeta. Así que comenten aquí abajo y se pueden llevar un ejemplar de El Farmer. Bienvenido, Juan Cárdenas. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Una alegría poder tenerte en el programa. Bueno, venís a presentar La ligereza, una combinación de 4 ensayos de temas muy diversos y muy dispersos, a veces también. ¿Cómo surgió la idea de volver los libros? Porque tienen distintas fechas de haber sido publicados originalmente. Tienen distintas fechas. Es raro porque estos libros, este tipo de libros, como que se van armando con el tiempo, justamente, ¿no? Normalmente tenemos esta idea de que los libros de cuentos o libros de ensayos tienen que tener como esta especie de cohesión perfecta, que una persona le sentó mucho tiempo a tramar unas ideas con otras, pero a mí me gusta la idea de que los ensayos son un poco como fotos que uno va tomando a lo largo del tiempo y obviamente hay muchas disparidades, de hecho hay desarrollos de ideas entre unos textos y otros. Y finalmente, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que hay unos hilos conductores y que merece la pena formar un único libro, ¿no? Pero eso es como un proceso lento que se va como sedimentando. Y lo mismo pasó con otro libro que se llama Volver a fumar del árbol de la ciencia. Esta etapa hermosa, los libros que te publica Casi Giro, las tapas de este artista argentino, está también el adornamiento, que soy fan. Realmente es una exhibición preciosa. Son hermosos al punto de que siento la responsabilidad de que ojalá el libro esté a la altura de la tapa. Pero sí pasa eso, ¿viste? Como que se van armando. Y después de mucho tiempo decido que esos textos merecen estar agrupados, ¿no? Y ha pasado lo mismo en estos 2 casos. Vos viviste mucho tiempo en España. Contás que fuiste testigo de una transformación del uso del español, no solo en el habla cotidiana, muy influido por los distintos castellanos latinoamericanos, pero que también viste un cambio que yo noté y que me interesa mucho, que es cómo las editoriales españolas empezaron a admitir esos otros castellanos, porque antes los volvían castizos, y ahora medio que celebran la aparición de argentinismos, colombianismos. ¿Qué te parece que dio eso como riqueza dentro del panorama? Sí, bueno, fue un proceso, yo creo que fue bastante, creo que nadie lo planeó, pero empezó a suceder que surgieron estas editoriales independientes en la primera década de los 2000 en España, hacia 2004, 2005 empezaron a surgir estas editoriales. Yo había arrancado a traducir un poco antes, pero el espacio, digamos, natural donde yo pude ir encontrando trabajo era justamente con las editoriales pequeñas que iban saliendo. Y lo mismo le pasó a muchos traductores latinoamericanos que estábamos viviendo en España y que teníamos antes el terrible problema de que
bueno, te corregían absolutamente todo, las cosas les sonaban raras. Hace muchos años yo le oí decir a Luis Chitarroni que el mundo en español debería estar como segmentado, las traducciones, entonces que había que tener unas traducciones para el Río de la Plata, otras traducciones para el Caribe, otras traducciones. Yo nunca fui partidario de esa idea, me parece interesante, pero nunca fui partidario de esa idea, porque me parece que justamente una de las riquezas del español es que por ahí, no sé, te llega una traducción hecha por un cubano y vos efectivamente notas que hay cosas que desde el punto de vista puramente sonoro te pueden chirriar un poco, pero yo creo que una vez superado la irritación instintiva que produce esa extrañeza, digamos, inmediatamente después el lenguaje empieza a enriquecerse con esos sonidos foráneos. Que además es el esfuerzo que hicimos todos los latinoamericanos y latinoamericanas toda la vida, porque yo creo que Bukowski dice joya y hostia y tío y joder, ¿no? Exactamente, Bukowski así, o sí, o Carver. O Cobo. Es un poco raro. Estoy hablando de todas traducciones de anagrama, pero que han seteado una manera de leer que hicimos todos el esfuerzo. Todos hicimos el esfuerzo y todos suponíamos que detrás de eso había algo, ¿no? Detrás de eso supuestamente había un lenguaje, no sé si original, pero por lo menos, no sé. Me desvié y me perdí en el relato, pero sí me parece que es fundamental eso que pasó allí, ¿no? Fue como que se transformó, creo yo, se abrió el espacio de la editorial y eso fue un cambio político. Eso porque lo que sucede dentro de las lenguas traducidas, precisamente justo en ese trabajo de la traducción, pues es una operación política sobre la lengua. Entonces, fue bueno al final. Vos traducís al español del francés, el portugués y el inglés. ¿Cuál es la lengua que hoy es la que te garantiza una llegada mayor? Supongo que el inglés, ¿no? Es la lengua franca. Bueno, hace muchos años que no vivo de la traducción. Viví muchos años de esto, pero hace muchos años que no. Sigo traduciendo 1 o 2 libros al año y lo hago para no perder el oficio, porque para mí es fundamental ese trabajo y porque me divierte. Siempre hay un momento del año que necesito encerrarme 2 o 3 meses con un libro y trabajarlo. Pero sí, obviamente el inglés es la lengua, todavía sigue siendo tristemente la lengua del imperio, de este imperio decadente, que espero que le queden pocos segundos de vida. Y todavía somos demasiados cipayos y vivimos pendientes de lo que hacen los anglosajones, así que sí, digamos que los traductores viven de eso. En uno de tus ensayos pones a hablar a la moda con la muerte, en un diálogo absolutamente improbable, delirante y fascinante al mismo tiempo, y decís que en la actualidad se anexan identidades antes imposibles de sumar. Y a mí me hizo acordar mucho a un texto que se llama Hipercultura, del filósofo surcoreano Byul-Chul Han, que él dice que, claro, que hay una cadena significante que antes era imposible, o sea, que si vos eras de izquierda ibas a tener determinados consumos culturales, y si eras de derecha ibas a tener otros, y que ahora eso se puede intercambiar y casi como que nada te define en última instancia, ¿no? Que las identidades se pueden anexar, incluso aunque sean contradictorias entre sí. ¿Cómo ves ese fenómeno? Bueno, primero tengo que decir que ese ensayo es como una especie de plagio. El diálogo entre la moda y la muerte es una especie de plagio del famoso diálogo entre la moda y la muerte que escribe Leopardi en el siglo XIX. A mí, Leopardi es un escritor que a mí me encanta. El Sibaldone, que es esta especie como de diario de apuntes, para mí es un libro importantísimo. Le robo un montón a Leopardi. Eso para empezar, decir que esa idea de juntar a la moda y la muerte no es mía, o sea, es robada totalmente. Y en segundo lugar, mira, es interesante lo que decís. Yo no he leído lo que dice Byul-Chul Han, no lo tengo muy claro, pero una de las cosas que quiero yo combatir en el texto es precisamente esta idea que nos legó el multiculturalismo y el posmodernismo y todo este fenómeno de las últimas 4 o 5 décadas, precisamente que ve las identidades y la cultura en general como una especie de supermercado, que yo voy al supermercado, agarro un poquito de esto, un poquito de aquello y lo voy mezclando. Esa idea de la cultura o
o del multiculturalismo como supermercado, a mí me parece francamente antipática y peligrosa. Peligrosa en el sentido de que es una idea que ha conducido a un empobrecimiento, creo yo, terrible de la cultura y de las identidades, o de la idea de las identidades. ¿Decís como supermercado por la cuestión mercantil que lo atraviesa? Digo como supermercado por la actitud de consumo, ¿no? Como de, bueno, como lo que vos decías, voy, agarro una cosita de acá, una cosita de allá y nada me define, soy un poco como una especie de... justamente eso es una idea que yo estoy tratando de cuestionar en el libro, en varios de los ensayos, diría yo, en varios de los pasajes de los ensayos. Y bueno, la razón fundamental es que yo creo que hay que volver a pensar esta cuestión de la identidad desde un punto de vista que no sea el punto de vista, digámoslo así, multicultural, woke, mercantil. Uh-huh. Y por otro lado, para no recaer en lo contrario, que es esta especie de renacimiento de los esencialismos nacionales que vemos hoy. Las dos actitudes me parecen muy problemáticas y síntomas de una época que no ha sabido volver a pensar la identidad y sobre todo volver a pensar un universal que no pase por el proyecto de dominación imperial, uh-huh. ¿no? Yo creo que hay que volver a pensar el universal, pero hay que pensarlo como desde abajo, desde cómo se sedimentan las culturas de otra manera. Y las identidades, me interesan las identidades como espacio de encuentro, no me interesan las identidades como esencias, ¿no? Entonces, bueno, vos abrevás bastante en algunas categorías de la cosmovisión andina, que sí. es bien opuesta al sistema, o al menos a lo hegemónico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te conmovió de esa manera de pensar el mundo? Bueno, tengo que decir que yo no pertenezco directamente a la cultura andina. Apropiación cultural. Apropiación cultural, por supuesto. Cultural. No, soy un apropiador, como ha quedado muy claro, con Leopardi, con miles de cosas que he hecho en mi escritura. He sido acusado formalmente de apropiador varias veces. Esto era puro chascarrillo. No, ya lo sé. Yo también te lo estoy diciendo medio en broma, medio en serio. Porque es verdad que he sido acusado de apropiador, pero mi interés por el mundo andino viene justamente por la vía de la literatura, uh-huh. ¿no? Hay creo que uno de los personajes que más aparece en los ensayos es José María Arguedas, uh-huh. que me parece un escritor muy mal leído, incluso desde quienes lo reivindican. Y yo creo que hay que volver a leer a Arguedas con otros ojos. A mí me interesa hacer una especie de cruce entre el pensamiento de Arguedas y el pensamiento caribeño. Uh-huh. Hay toda una cuestión del pensamiento caribeño, bueno, que yo... Contémosle a la gente, es el escritor peruano, pero contémosle a la gente un poco quién es Arguedas. Bueno, José María Arguedas es posiblemente el novelista peruano más importante de todos los tiempos, ¿no? No por nada Vargas Llosa se dedicó media vida a tratar de destruirlo y a dejar su obra como si fuera una especie de artesanía folclórica. Vargas Llosa militó mucho esa visión. ¿Qué cosa? Las cosas que militó Vargas Llosa. Bueno, ahora pues, que en paz descanse. Bueno, pero... sí. Que descanse bien, ¿no? Que no se vuelva a levantar ese muerto, por favor. Y bueno, por esa incomprensión, por esa especie de folclorización de la obra de Arguedas, durante décadas se lo ha malinterpretado, se vuelve a sus libros de una manera un poco, creo yo, errada. E insisto, sobre todo de parte de muchos defensores de las otredades, de la ancestralidad mágica, ese tipo de lecturas que también son sumamente nocivas, uh-huh. tanto para la obra de Arguedas como para comprender qué es lo que se está jugando en términos culturales allí en esa escritura, ¿no? Hay que volver a la letra de Arguedas y ver qué está sucediendo en esa cancha que es una palabra quechua, por cierto, que Arguedas nos plantea, ¿no? Vamos a la cancha, vamos a ver qué sucede allí, vamos a la letra.
y volvamos a reactivar esa lectura, ¿no? Hay mucho de eso en todo el libro, ¿no? Esa provocación de volvamos a Arguedas, por favor, que es muy importante. Voy a ver si te puedo dar de la librería de Futurock una novela de una autora argentina que se llama El Diablo de Arguedas, que si no la leíste te va a romper la cabeza. No la he leído todavía, pero es Bettina Kessman, ¿no? Sí. Sí. Te la vamos ahí a reservar. Hablabas antes del auge de ciertos nacionalismos y vos planteás a lo nacional y popular como una imposibilidad teórica. ¿Me ampliás ese concepto? Que acá se habla mucho, además, de lo Nacan Pop. Le decimos Nacan Pop incluso. Sí, es casi una ocurrencia, digamos, o una idea por desarrollar, que yo dejo apenas esbozada allí en el ensayo. Y es esta idea de que lo nacional popular no es una síntesis feliz de estos dos elementos, sino justamente una especie de danza de atracción y repulsión entre contrarios. Pero esa danza de atracción y repulsión simultáneas es, creo yo, fundamental para la buena salud de la cultura y de la vida social, creo yo. Entonces, sí, esa es un poco la idea que hay allí flotando, ¿no? Me parece que en el momento en que una de las dos fuerzas se come a la otra o la subyuga, ahí comienzan los problemas. Tiene que haber siempre una tensión, y esa tensión es constitutiva y además creo yo que es deseable. Lo que pasa es que los estados-nación no pueden existir si no matan las diferencias al interior, o sea, son etnocidas, empezando por una lengua común que en general no tenían esos territorios, por un pasado común que tiende a ser después leído como algo fosilizado, y vos hablas de lo popular como el desborde, como eso que no puede ser contenido en ninguna de estas cosas. Sí. Bueno, yo no estoy tan seguro de que los estados por definición funcionen así. Yo creo que eso es una teoría del Estado. En la práctica, cuando vos vas a ver cómo funcionan realmente los estados, y ojo, sobre todo la manera en la que se han construido los proyectos de Estado en América Latina, que no son los proyectos de Estado oligárquicos, lo que ves son sedimentaciones, ¿no? Sobre un poco como los templos cuando vas al Cusco, que debajo está la otra pirámide. Sí. La pirámide y el templo arriba. Los estados son un poco eso, ¿no? Son acumulados de estratos que van superponiéndose unos a otros, y por supuesto que quedan rezagos de estado oligárquico y rezagos de ese estado que vos acabas de describir allí en los proyectos que intentan que el estado sea otra cosa. Pero al mismo tiempo el estado es poroso, el estado está completamente poroso y queda abierto a demandas populares. Entonces yo creo que también es interesante pensar el Estado de una manera un poco menos Foucaultiana, digamos, esta idea del Estado como una máquina que te aplasta, y que cuando vas a ver la letra chica, yo creo que la descripción de Foucault es muy precisa para un tipo de Estado en una época determinada, cosa que el propio Foucault dice, por cierto. El de la sociedad de controles, sí. Sí, claro. Él está diciendo, yo estoy describiendo este Estado, ¿no? Me parece que todos los demás, creo que muy alegremente empezamos a pensar el Estado así, y yo creo que no es bueno pensar el Estado así. Entre otras cosas, no es bueno y no es exacto, ¿no? Y lo que pasa es que los nacionalismos exaltan algo del Estado o de lo nacional vinculado a una pertenencia estatal. Nosotros acá en Argentina salimos campeones del mundo. Por tercera vez salimos campeones del mundo. Y segundo, Francia. Y tercero, hay algo de eso que es desbordante. O sea, sí, claro. Pero que al mismo tiempo se ancla en una bandera. Y esa bandera se hizo acá matando indios. Sí, por supuesto. A ver, yo creo que justamente lo que hay que tratar de evitar es caer en la plena identificación de unos significantes con unos significados. Me parece que esas cadenas de identificación plena, de nuevo, primero son inexactas, porque siempre hay algo que no acaba de codificarse, siempre hay algo que el significante está desbordando, siempre hay algo que no se deja subsumir, ¿no? Por supuesto, pues el Estado argentino tiene una historia, está fundado un poco sobre esta experiencia traumática de genocidio indígena, ¿no? Cosa de la que no se suele hablar, por cierto.
y que a los nacionalistas les incomoda muchísimo que se diga esto. Y por supuesto que esto se puede decir casi que de todos los estados latinoamericanos o de una buena parte de ellos, que están un poco basados sobre un crimen original, ¿no? O una serie de crímenes o una sucesión de crímenes fundacionales. Lo que pasa es que insisto en que contarnos la historia desde ese punto de vista es regalarle a las oligarquías la idea de que el Estado y de que las instituciones son obra exclusiva de ellos. Y eso no es así. Cuando vos vas, sobre todo a estos momentos fundacionales en el siglo XIX de los estados latinoamericanos, una cosa por la que yo tengo una cierta obsesión, escribí una novela sobre esta cuestión que se llama Peregrino Transparente. Cuando vos vas a ver, es muy interesante en el siglo XIX cómo se da esa lucha o esa especie como de espacio contencioso donde los sujetos populares están diciendo, no, el Estado es nuestro también, el Estado tiene que recoger unas determinadas demandas nuestras. Los sectores populares asumen un discurso republicano, asumen todo el argot republicano, y eso es fascinante, porque te das cuenta justamente que las demandas populares en América Latina, en cierto modo, también moldearon esos estados, moldearon esas instituciones. Entonces yo también creo que es importante no regalarle ese relato tan fácilmente a las oligarquías. Sí, bueno, entonces ellos siempre han sido los dueños del... No, ellos se han impuesto de manera tramposa, violenta, en fin, como ya lo sabemos, autodestructiva, por cierto, te diría que en todos los casos, tenemos unas oligarquías autodestructivas que tienen un profundo complejo de ser latinoamericanos, de ser de acá, y en ese autodesprecio, bueno, se matan ellos mismos y nos matan a todos los demás. Y además regalan nuestros recursos naturales, en nuestro caso, bueno, claro, el extractivismo a manos extranjeras por está a la orden del día. Lo vienen haciendo hace 2 siglos, ¿no? No se sienten argentinos. No se sienten argentinos. Hablo por el estado del que formo parte. No se sienten colombianos, no se sienten mexicanos. Son cipayos profesionales, pero en ese cipallismo hay un profundo autodesprecio. Hay un profundo autodesprecio, eso que Frantz Fanon llama doble conciencia, ¿no? Es interesante, a mí me parece que la teoría de Fanon se aplica para los sujetos subalternos, pero en realidad la teoría de Fanon es súper útil para entender el complejo horrible que tienen las oligarquías. Es decir, si uno agarra la teoría de Fanon y se las aplica a ellos, uno dice, ¡puf! Perfecto. Cuadra. Tienen doble conciencia, se comportan efectivamente con este complejo como de tío Tom, ¿no? O negro de la casa, como decía Malcolm X. Tienen un poco ese comportamiento. Entonces, por eso digo, es fundamental decir, no, espérate un momento, la historia latinoamericana, los sujetos subalternos, el pueblo, la gente de abajo, ha moldeado también. Y yo creo que seguimos acá insistiendo en esto, en estos proyectos de país, a veces con un poco más de ánimo, a veces en situaciones un poco más oscuras, por esa fuerza popular. Y esa fuerza popular es arcaica, viene de abajo, tiene nexos hacia el pasado tremendos, pero al mismo tiempo, si hay un futuro en América Latina, está ahí. Vos decías antes de no regalarles los significados, ¿no? En relación a qué es el Estado. Creo que hay un gran significado que le estamos regalando, que es el capitalismo asociado al Estado, porque podemos pensar estados diversos, pero pareciera que no podemos pensar estados no capitalistas, algo que plantea Mark Fisher, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? ¿O le ves alternativa a esa situación? La semana pasada o antepasada ocurrió algo que a mí me tiene fascinado, que no lo estamos pensando, y es que no sé si lo vieron, creo que me imagino que sí lo vieron porque circuló por todas partes, que es que salieron estos trabajadores de las industrias chinas donde se fabrica absolutamente en todos los productos de lujo, todas las cosas que se consumen en todo el mundo, salieron a decir, miren, cómprenos directamente a nosotros, aquí se hace todo,
Fue un poco como uno de esos momentos de desvelamiento entonces yo digo... Exhibieron las condiciones de producción de una manera hermosa. Dijeron, salen $1,000. Eso que ustedes compran a 40.000, sale 1.000. Mira, vengan acá. Eso es uno de los episodios más revolucionarios del fetichismo de la mercancía. Hermoso. De los últimos tiempos. Entonces, yo elijo creer. Elijo creer que este tipo de cosas están erosionando el capitalismo de una manera... A ver, la magia quedó revelada, ¿no? Que expusieron el mecanismo. El rey desnudo, sí, quedó el rey desnudo. Quedó el rey completamente desnudo. Ya lo señalaron, porque una cosa es que esté desnudo y otra cosa es que alguien lo señale. Ellos lo acaban de señalar. Y estas cosas hay que empezar a pensarlas. Yo creo que hay muchas claves de lo que está pasando a nivel geopolítico con este tipo de detalles que a mí me hacen creer que el capitalismo está bueno, me imagino que falta un tiempo, obviamente, pero si no nos destruimos antes, se va a acabar. Se va a acabar. Y pensando en la literatura, ¿crees que hay una posibilidad utópica por la vía de la ficción, que es una de las cosas de las que hablas en uno de los ensayos? Sí, curiosamente cuando uno habla de utopías, viste que la palabra está súper marcada, entre otras cosas, por todo el discurso liberal que durante muchísimas décadas se dedicó a decir, ojo que si pensás en utopías terminás en un gulag, ¿no? Esa es un poco la asociación mental que nos... O en Cuba. Que nos introyectaron, Sí. Exacto. No, mucho peor, ¿no? Mucho peor cuando es un país del tercer mundo el que dice, bueno, vamos a pensar otra cosa, vamos a tratar otra fórmula. Con esto, por cierto, no estoy defendiendo el régimen cubano en lo más mínimo, que me parece una cosa nefasta. Pero sí es importante retomar un pensamiento utópico, creo yo, y un pensamiento utópico en clave latinoamericana. Que eso ha sido nuestra tradición nuestra mejor tradición desde hace 2 siglos, ¿no? Desde, pues no sé, estoy pensando en Martí, justamente, o es esa línea de pensamiento. Me parece muy importante volver a hablar de utopía a eso, ¿no? Como una especie de bueno, y si soñamos futuros, ¿no? Y si soñamos futuros más justos, y si soñamos futuros estética, política, científicamente más enriquecedores para todos que lo que tenemos, bueno, volvamos a hacer ese ejercicio. Hay una invitación a eso en el libro, ¿no? ¿Y crees que en la literatura se puede dar esa batalla? Yo creo que en la literatura siempre se ha dado esa batalla. En la ficción, ¿no? Yo creo que es un... Piglia lo decía mucho, ¿no? Esta especie como de forma... Él decía forma privada de utopía, decía algo así, Piglia. Parece una formulita, pero yo creo que es una idea poderosa. Y que siempre ha estado allí, ¿no? En ese espacio conjetural que es la literatura. ¿Y el realismo qué papel juega en todo esto? Depende de qué estemos entendiendo por realismo. Pienso en las teorías marxistas que pensaban al realismo como la vía de despertar conciencias por la vía de la ficción. Eso fue yo creo que también lo citas, ¿no? Sí, yo creo que eso fue yo creo que eso fue un mal diagnóstico que hizo la teoría marxista en esa época. Y yo lo sigo viendo así, ¿no? Con esa especie de distancia, distancia crítica, distancia teórica. Entonces no creo en esa noción de que el realismo y de que la buena representación es la que va a producir al revés, ¿no? Yo creo que justamente lo que hay que tratar de encontrar siempre son las condiciones en las que se está produciendo la representación. Siempre hay que mirar justamente el escenario donde te están, incluso las butacas, es decir, todo el aparato representacional, ¿no? Que eso obviamente fue un legado de las vanguardias que tenemos que seguir manteniendo en marcha. Bueno, acá en La Ligereza vos hablás como ensayista, pero en realidad sos juez y parte, porque después publicás tus ficciones. ¿Cómo juega tu teoría a la hora de llevarlo a la práctica? Bueno, tengo que decir que dentro de mi propia escritura ensayística hay un montón de derivas narrativas. Un montón de derivas. Sí.
Sí, exacto. Y me gusta que eso pase. Se podría llamar un montón de derivas. Un montón de derivas. Y me gusta que eso pase. Me gusta que de repente estás leyendo un ensayo, pero de repente no sabes en qué momento y te metiste como por una historia y te quedaste un rato dando una vuelta por allí. Pero es que además lo mismo pasa en mi escritura de ficción. En mi escritura de ficción estás metido en un espacio, en un pacto de ficción y de repente hay como unas largas digresiones ensayísticas y a mí me gusta ese ir y volver, entre otras cosas porque no creo que la teoría explique nada, ¿no? Yo creo que la teoría al mismo tiempo funciona como una conjetura ficcional. Como programa de percepción del mundo, decís. Sí. Y además, y como tanteo. Como tanteo a oscuras por cosas que no se pueden explicar, justamente. Cosas que apenas se pueden tantear, que apenas se pueden intuir, cosas de las que es dificilísimo hablar. Entonces, porque casi que se resisten al lenguaje mismo y muestran los límites del lenguaje. Entonces, me parece que ese tanteo es fundamental en este momento del quehacer literario. Me parece fundamental. O sea, me parece que la teoría es un órgano, o digámoslo así, no la teoría, pero el ensayismo es un órgano de la ficción. Y es un órgano vital. Si vos le extirpás ese órgano a la ficción, al menos en estos tiempos, me parece que no respira, no le auguro mucha vida a la ficción que no sea capaz de ejercitar ese órgano. ¿Y pensás en autores o autoras contemporáneos que den cuenta de esto de una manera que a vos te conmueva, te interese? Yo creo que muchos, ¿no? Muchos y muchas. No sé, estoy pensando, para ir con ejemplos cercanos, estoy pensando en la escritura de María Moreno, por ejemplo, que a mí me interesa muchísimo la manera justamente en la que María Moreno va de la narración al pensamiento, va y vuelve. Y sobre todo el lenguaje que ella ha sabido construir para hacer eso. O no sé, también estoy citando ejemplos locales porque pues, estamos aquí, ¿no? Aira, que es una referencia también para mí fundamental. Bueno, creo que esos dos un poco como que te dan una buena idea del mapa, ¿no? Por supuesto podríamos empezar a hacer todo por citar más ejemplos por allá afuera, pero no quiero que se convierta esto como en la lista de la compra. En el último de los ensayos hablas de tu experiencia como inmigrante y decís que ser inmigrante es como un poco ser un espía, porque tenés la imaginación puesta en dos lugares a la vez y hay una experiencia doble. En tu caso volviste a vivir a tu Colombia natal y decís, bueno, estoy viviendo en Colombia, pero siento que todavía un poco sigo viviendo en Madrid y que no es que volví a Colombia, sino que volví a Latinoamérica. ¿Cómo es eso? Todo esto es una forma de decir que no tengo ni idea de dónde vivo, fíjate que es curioso porque pensaba en esa condición, ¿no? de quien vivió muchos años fuera. Uno nunca siente que vuelve. Es muy raro eso. Y además la propia gente local siempre te hace, hasta por el acento, te hacen sentir por cualquier cosa en realidad. Por el voceo. No sé si es una... ¿Es un gesto que estás haciendo hacia mí porque soy argentina? ¿O? No, se vocea por muchos países. O sea, en Colombia se vocea, en la mitad del país se vocea, en Centroamérica se vocea un montón, incluso partes de Venezuela. Es decir, el voceo no es rioplatense. Hay un voceo rioplatense, pero nosotros tenemos otros voceos allá arriba. Hay conjugaciones, por ejemplo, que cambian. Ustedes nunca dirían, haz lo que vos querás. No, ¿viste? Quieras. Nosotros decimos, haz lo que vos querás. O sea, es como estricto. Ustedes ahí están mezclando el tú con el vos. Haz lo que vos quieras. Y en Uruguay, que te pueden decir, bueno, ¿tú querés? Tú querés. Chan. ¿Cómo? Bueno. Sí. Entonces, pero sí, recuperando el hilo, te decía que al final, incluso tus propios compatriotas te hacen sentir como que vos no sos del todo de acá, ¿no? Lo cual me parece que está bueno, está bien. Y yo he aprendido a sentirme cómodo en esa especie como de extranjería perpetua. Y es una extranjería relativa, porque por otro lado yo sí me siento
cobijado por el significante de América Latina. Yo de México hasta la Patagonia me siento en mi casa. Y ahora en modo libro nos ponemos en modo sorteo. Quienes comenten aquí abajo van a participar del sorteo de un ejemplar de El Farmer de Andrés Rivera, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta. Andrés Rivera fue Premio Nacional de Literatura, fue obrero textil, fue periodista, un escritor enorme que dejó obras magníficas. La Revolución es un sueño eterno, la propia El Farmer, La Sierva, tiene La lenta velocidad del coraje, tiene un cuento que se llama Así todavía, que para mí debería integrar cualquier antología del mejor cuento argentino. Esta es una ficción basada en un personaje histórico muy conocido, que es Juan Manuel de Rosas. Es un Juan Manuel de Rosas que está en el exilio en Inglaterra, bastante olvidado por aquellos que le dieron el apoyo político en su momento, y se llama El Farmer justamente porque está en una granja, así le llaman en Inglaterra a quienes tienen, lejos de tener los latifundios que supo tener Rosas, un pedacito pequeñito de tierra para cultivar, y es un tipo solitario que toma mate, que casi no tiene vínculo con nadie, y bueno, es esa la caída de una gran personalidad política que supo tener una acumulación inmensa de poder y que ahora está en ese exilio solitario. Se los voy a leer directamente de la pluma de Rivera, así saben cómo escribe. Quedaron 2 o 3 gotas de orina en la bragueta y otras se me fueron piernas abajo. A veces, cuando dejo que la perra se me acerque, la perra estira el hocico y me huele la bragueta, y su nariz se dilata, y le asoma entre los dientes la punta rosada de la lengua. La perra, con el hocico en mi bragueta, gime. Me gusta que gima. La perra sabe que huele el húmedo rastro de la orina de un macho. Me abroché la bragueta y volví al rancho, porque se me congelaban los pies dentro de las botas. Es una descripción absolutamente descarnada y nos pone en la piel de este que supo ser un prócer para algunos, una figura hiperpolémica para otros, y la soledad del poder, de aquellos que supieron tener el poder, con esta prosa que es además picante, ¿no? Es bien interesante leer a Rivera, yo soy ultra fan. Así que comenten, digan, necesito leer El Farmer, quiero saber de Rosas por otra vía, quiero llegar a este personaje histórico desde un lugar diferente, y van a el que tenga o la que tenga suerte, se lleva este ejemplar. Como todos los idiomas, el español está en constante transformación y hay palabras que van y hay palabras que se despiden del diccionario de la Real Academia Española. Así que hoy vamos a despedir a una que se va y que no me gusta que se vaya porque me parece genial. Es la primera vez que la digo, es guspatarrero, que es el ladrón que agujerea y horada las paredes. No lo intenten en sus casas, pero además tampoco ahora lo van a poder decir de esa manera, así que guspatarrero, hasta luego. Y le damos la bienvenida a teletrabajo, que es esa práctica que se realiza a distancia utilizando las redes de telecomunicación, algo que ha venido para quedarse, que antes era como una vez por semana, ahora 2 veces por semana, ahora todos decimos, y si mejor son 3, que en pantuflas y en pijama quizás se trabaja mejor, o no, quién sabe, pero teletrabajo está oficialmente reconocida ya por la Real Academia Española. Y ahora sí llegamos al final de Modo Libro. Les agradecemos por estar del otro lado. Acuérdense, activen la campanita para que les notifique cuando subimos un nuevo contenido. Estrenamos todos los martes a las 20 horas. Estamos acá en la librería de Futurock, en Medrano 707. Se pueden dar una vuelta, pispear qué hay por las bateas, tomarse un cafecito, que lo hace muy rico. Y pasar un rato lindo, que además están al lado de la radio. Pueden salir alguna de la gente que escuchan en el resto de la programación. Hicimos este programa, quien les habla, Eugenia Sicabo. En la librería están Julia y Flavia, a las que les pueden preguntar de todo, lo saben todo sobre los libros. Producción, Paulina Cosi y Carolina Salvini. Cámara, Juan Piparolo. Coordinación audiovisual, Martina Bayur. En operación de audio, el señor Diego Durán. Coordinación general, Lucía Suez. Es parte de Ediciones Futurock, Leila Gamba. Nosotros nos volvemos a ver la próxima semana con más Modo Libro.